Aquí todos puntuales, estamos preparando los temas, preparando la jornada. Gracias, Amparo Vallivian, por estar con nosotros desde este inicio. Estamos pendientes de la lectura de Amparo, porque hace días que decimos, ¿cómo es esto de los créditos, no? Y hoy vamos a tener algunos elementos con quien sabe, porque tiene una larga experiencia en eso. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti, Claudia, Jorge, buenos días, feliz año para ustedes, para toda su audiencia también. Bueno, nos gusta que estés acá, te lo dijimos el primer día, yo creo que es la tercera o cuarta vez que estás. Realmente, ayer estuvo Glenda Yáñez, que tiene una claridad para hablar. ¿Y por qué traigo a colación a Glenda? Tiene una claridad, una mesura, unas ideas muy, muy claras. Y lo mismo pasa con vos. Cuando tenemos que dilucidar algo, ¿por qué no lo llamamos Amparo? Sí. Sí, la claridad se agradece, la claridad y la frontalidad se agradece. Bueno, sobre todo cuando se habla de economía. Antes tenemos que ir a una imagen. Hablando de claridad, no podemos comenzar sin Víctor Hugo Romero, que nos trae el aperitivo siempre. A ver, Jorge ya está con los lentes. ¿Por qué se ha puesto el cielo tan rojo? Está todo rojo. Dice, es Su Alteza. Otra vez se ha declarado en emergencia, le dicen, ¿no? Ah, bueno, está hablando de este nuevo decreto, ¿no? Que se habla de esta emergencia energética, y creo que podemos darle una vueltita a este tema, ¿no? Lo que fue el decreto 5503, y ahora estamos estrenando el 5516, después de este tire y afloje con básicamente las fuerzas de la COP, entre otros sectores que se han sumado a una convocatoria no menor de la COP, y finalmente se pone por suelo, digamos, una parte importante del decreto, pero se recupera lo que yo llamé el sapo, que es lo que había que tragar. Hay que tragar el sapo, todos tenemos que tragar el sapo, que es el levantamiento de la subvención, pero vamos a ver enseguida qué queda y qué se deja fuera y qué tiene este 5516. Pero antes nos aseguramos de que Amparo nos dé algunas ideas clave de los créditos, ¿no? Ayer hablábamos, pero así, Amparo, desde lo que un periodista como yo o como Jorge puede decir, si vale la pena, no vale la pena, un poco poniendo el sentido común, ¿no? Pero tú sabrás, porque conoces de esto, si vale la pena o no. Y esa es parte del menú, claro, que viene después de la pausa, claro, ¿no? Lo primero que le vamos a preguntar, entonces, después de la pausa, para que nos conteste, es, el BID vino a Bolivia y le otorgó un préstamo de 4.500 millones a entregarlos hasta el 2028. Entonces, los alcances de ese préstamo, ¿no? Y lo vamos a contestar después de la pausa. Sí, sí, y también le vamos a preguntar si vale la pena meterse así, a ciegas a un crédito, o cuáles son los elementos que hay que considerar como país, como Estado, como gobierno, claro, para si hace falta ingresar a un crédito, a uno o más, y si no es el BID, ¿qué otros pueden ser? Porque la crisis es mayúscula. Enseguida volvemos, estamos con Amparo Vallivian. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Muchos de mis amigos tienen los mismos problemas. Romper las barreras del tiempo y el espacio con sus boletas de garantía en las licitaciones. Desarrollé varias fórmulas durante semanas y no pude encontrar la solución. Hasta que un día decidí salir a dar una vuelta en bicicleta por el vecindario. ¡Y eureka!
Se me cruzó un gato y caí. Ese momento encontré la solución. Sí, en un afiche. Y es que en Banco Proden te dan la boleta de garantía en el día y sin complicaciones. Y además te la pueden entregar en cualquiera de sus agencias a nivel nacional. Ahí está la solución. Tiempo más espacio, igual boleta de garantía de Banco Proden. Sigue ya la fórmula perfecta y pide ya mismo tu boleta de garantía. Banco Proden, más cerca, más tuyo. Esta entidad es supervisada por ASFI. Praderas de Secoya, una urbanización privada con excelente ubicación y seguridad. Nuestros lotes de terreno cuentan con alcantarillado, red de distribución de agua, calles empedradas y bordillos de acera. ¿Qué esperas? Ven y construye la casa que tu familia se merece. Terra Sur, dando crédito a tus sueños. Ahora estás viendo Continúas viendo Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alíviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Muchos de mis amigos tienen los mismos problemas. Romper las barreras del tiempo y el espacio con sus boletas de garantía en las licitaciones. Desarrollé varias fórmulas durante semanas y no pude encontrar la solución. Hasta que un día decidí salir a dar una vuelta en bicicleta por el vecindario. ¡Y eureka! Se me cruzó un gato y caí. Ese momento encontré la solución. Sí, en un afiche. Y es que en Banco Proden te dan la boleta de garantía en el día y sin complicaciones. Y además te la pueden entregar en cualquiera de sus agencias a nivel nacional. Ahí está la solución. Tiempo más espacio, igual boleta de garantía de Banco Proden. Sigue ya la fórmula perfecta y pide ya mismo tu boleta de garantía. Banco Proden, más cerca, más tuyo. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bienvenido a la Suiza 5, en Lomas de Achumani, a solo 15 minutos de la iglesia de San Miguel. Nuestra urbanización cuenta con calles empedradas, bordillos de acera, alcantarillado y drenaje fluvial. ¿Qué esperas? Ven y construye el hogar de tus sueños. Gota Uma, Alto Tejar, Buenos Aires. Comenzamos con la llave de esta guarida, la llave de este que queremos sea un lugar seguro, sobre todo para nuestros amigos. Amparo está entre nuestros amigos. Amparo Vallivian tiene una larga experiencia en el mundo académico, en organismos multilaterales, ha sido también autoridad de Estado, tiene un doctorado, lo suyo es la economía, lo suyo es este mundo conectado a través de estos organismos, lo suyo es, le preguntaré también, una economía más liberal, lo suyo es la política también, porque Amparo ha sido candidata a presidenta y fue de las primeras, y siempre lo repito, que dio un paso al costado para que haya unidad. Ni así, Amparo, ni así hubo unidad, pero subrayo siempre eso, que siempre estuviste dispuesta a salir del esquema, ¿no? Tú no eres del grupo de los yo, ¿no? De los que yo hasta el final para la candidatura, y cediste eso. Finalmente les diré que es contundente en lo que dice, en lo que piensa, muy firme, y a esta amiga le doy su llave deseándole muchas gracias, un lindo Claudia. 2026. Bienvenida. Gracias, Claudia. Amparo. Bueno, a lo que vinimos. Sí, a lo que vinimos. Estamos en el tema son los créditos. Primero, hay que decir, ¿hacen falta dólares en Bolivia? ¿Está bien pedir los créditos a un organismo como el BID? Es un buen préstamo, es un buen crédito a 3% anual, a pagar hasta el, no sé, tiene varios años de gracia, creo, ¿no? Tiene 5 años de gracia. No sé exactamente los años de gracia, pero bueno, Hasta sí, luego. ahorita te voy a decir. Sí. Y ahí, No, y ahí yo te la dejo. quiero aumentar algo, te quiero contar, Amparo, que ayer Jorge me dijo, no, está muy bien, hay que ir a los créditos, estaba muy entusiasta, y un poco lo he frenado yo y le digo,
está bien, pero creo que es un poco, me dice la intuición, como en la economía de uno, ¿no? Antes de prestarse uno piensa 1000 veces, no es lanzarse un préstamo así nomás, hay que ver si uno lo necesita o no, en qué va a utilizar la plata, qué interés tiene, cuánto tiempo tiene. Como decía un pasajero en el minibús hace 2 días, hablaban de fútbol, hablaban del Real Madrid y este joven dijo, no, pero aquí con estos jugadores no es comprar y comprar, pues. Entonces yo digo, no es prestarse y prestarse nomás, ¿no? Hay que pensar también, ¿no? A ver, he sacado mi chanchullo, porque yo creo que las preguntas que se hace a la mayoría de la población son las siguientes. ¿Cómo y cuándo van a llegar los dólares a Bolivia? ¿Ok? ¿Cuándo? Ahora te voy a ir a responder. Déjame que te haga la listita. Segundo, esto no es un crédito, no es un préstamo, es un paquete. ¿Ok? ¿Cuánto de ese paquete va a ir al sector privado y cuánto va a ir al sector público? Porque ya han declarado tanto el presidente del BID como las autoridades de gobierno que una parte de esos recursos va a ir al sector privado. Mi conjetura es que más o menos 1.200 van a ir al sector privado. ¿Okay? Después, 1.200 millones de los 4.500. Así es. Y después te digo por qué creo que más o menos 1.200. Tercero, de la parte que va al sector público, digamos los 3.300 que quedan, ¿cuántos son para créditos de inversión y cuántos son para créditos de libre disponibilidad? O sea, en qué momento llegan los recursos depende mucho de si es un crédito de inversión o un crédito de libre disponibilidad. Claro, pues si es de libre disponibilidad vos puedes hacer lo que quieras. No solo que puedes hacer lo que quieras, sino que te lo dan tatatán, así, de entrada, ¿me entiendes? En cambio, si es de inversión, si es para construir una carretera, digamos, te van desembolsando de a poquito, a medida que va avanzando. Tienes que presentar el proyecto. En todos los casos tienes que presentar el proyecto. En todos los casos, esos 3.000 y pico millones de dólares que van a ir al sector público, se van a distribuir, por decir algo, en 10 créditos de 300 millones cada uno, ¿ya? Cada uno de esos créditos, primero tiene que ser aprobado por el directorio del BID, uno por uno, ¿ok? Y luego tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, uno por uno. Y en cada crédito va a decir cuál es el periodo de gracia, cuál es el plazo para terminar de pagar, cuál es la tasa de interés, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, eso va a depender de cómo se estructura de este paquete, cuántos créditos y para qué, ¿no? Amparo. La otra cosita, perdón, sigo solamente con mi lista. Okay. Tema de deuda. Hay gente que está muy preocupada, vamos a seguir endeudándonos, el país tiene capacidad de endeudamiento, lo que tú hacías alusión, cómo se maneja una casa, me debo prestar, ¿cómo voy a pagar? ¿No? Ese es otro tema que le preocupa a la gente y también les puedo explicar. Y el quinto tema que le preocupa a mucha gente es en qué condiciones, o sea, van a venir con condiciones draconianas, nos van a doblar el brazo, va a ser como decía Manfred Reyes Villa, que nos van a hacer arrodillar, ¿o no? O sea, todo esto tiene explicaciones, algunas no con detalle, yo no te puedo decir el paquete, cómo se va a subdividir, en cuántos proyectos y para qué, no lo sabe todavía nadie, eso es una cosa que lo tiene que negociar el BID con el gobierno, ¿no? Pero sí yo te puedo responder en términos generales, creo que obviamente que el país necesita los dólares, obviamente que sí. Creo que es bueno acudir a los organismos internacionales, aplaudo la decisión, me complace mucho de que el BID haya venido en nuestra ayuda. No es el primer organismo, recuerden que la CAF hace un par de meses también aprobó un crédito de 550 que era de libre disponibilidad. Hace un par de meses se aprobó en el Congreso finalmente un crédito japonés. Claro, el de los 100 millones. El de los 100 millones, que también es de libre disponibilidad y que es muy importante. Y yo creo que van a seguir viniendo el Banco Mundial, Fonplata, el Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Hasta ahora van 5.250 millones de dólares. Okay. Sumando los tres, ¿no? Ya. El de Japón era de la gestión anterior. Así es. Pero como se había demorado, sí. Finalmente lo va a usufructuar este gobierno. Así es. Yo tengo una pregunta. Dime. Sobre el BID, también ajustándome a tu lista.
De acuerdo, el BID nos da un crédito que se divide, de hecho tienen en su estructura una parte del BID que se dedica a los créditos públicos y la otra parte a los privados. Entonces es una manera ya de actuar del BID, me imagino, en distintos países. Mi pregunta es, ¿era necesario hacer esta doble vía en el crédito? ¿No era más urgente que venga toda esa cantidad para el Estado boliviano o había necesariamente que plantear un porcentaje para lo privado? A ver, es que son mecanismos distintos. Cuando el BID le tiene que prestar al gobierno de Bolivia, ellos también tienen que ver la capacidad de repago del gobierno de Bolivia. Claro. O sea, cuando tú dices hace un momento, como en una casa, ¿me conviene prestarme? Al banco también se hace la misma pregunta. ¿Me conviene prestarle a la señora Claudia? ¿Me va a poder pagar? Bueno, esto funciona igual. Es lo primero que el prestador se pregunta. Exactamente. Entonces, al haber ya dicho el BID y la CAF y otros, sí le vamos a prestar, quiere decir que ellos están conscientes de que el país les va a poder pagar, ¿no? Entonces, ¿cuánto? Ahí viene la pregunta, ¿cuánto le vamos a prestar a este país? Y entonces han llegado seguramente el Departamento del Tesoro del BID, haciendo los cálculos del endeudamiento, la capacidad de repago del país, más o menos unos 3.300 para el sector público. Por otro lado, hay el BID Invest, que es el que trabaja con el sector privado, ¿okay? Y el BID Invest ha dicho, bueno, como el país está recuperándose, como parece que va a haber estabilidad fiscal, monetaria, etcétera, etcétera, queremos darle un apoyo al sector privado. Pero eso es otro tema, no es que vamos a decidir este es el total y tanto le vamos a dar al sector público y tanto le vamos a dar al sector privado. Y además son montos referenciales, sobre todo el referido al sector privado, porque si hay muchos proyectos que el sector privado, las empresas privadas bolivianas, le presentan a la BID Invest y que son proyectos factibles y que son proyectos con capacidad de repago, puede ser más de 1.500. Puede ser más, claro. Ahora, cuando decimos empresa privada, ¿estamos hablando de grandes empresas o podemos hablar también de otro piso? Es muy difícil que un organismo como el BID Invest o digamos el equivalente en el Banco Mundial, que es la IFC, o ellos hagan préstamos muy pequeños, digamos, para un emprendimiento en el alto, una cosa así, ¿no? Es prácticamente imposible. Estás hablando de 10 millones de dólares para arriba, ¿no? Pero pueden ser 50, puede ser 100, puede ser, dependiendo, ¿no? Para minería, para transporte, para agroindustria, para tecnología. Han hablado mucho de tecnología el presidente del BID, ¿no? ¿Te imaginas expansión de la red de internet, ese tipo de cosas, o mejoramiento de la velocidad? Es decir, que el hecho de que tengamos esta doble vía de crédito privado y público es casi independiente, Amparo. Es casi independiente. Los créditos al sector privado, por ejemplo, no los tiene que aprobar la Asamblea, porque no representan deuda para Bolivia. Por supuesto. Son deuda de la empresa. Lo que miran son los balances, la capacidad de pago. Exacto. O sea, de devolver. Cuando viene, esto es lo que le quería yo preguntar a Amparo, porque vos estuviste en estos organismos. ¿En cuál de ellos? ¿En el BID estuviste? ¿En la CAF? En el Banco Mundial. En el Banco Mundial. Cuando viene una misión del BID, del Banco Mundial, puede ser de la CAF también, o a veces del Fondo Monetario, la gente dice, ¿vienen a manejar la economía? No, vienen a ver cómo está la economía. Vienen a ver los números, vienen a ver los balances, a ver si se lo podés devolver. Si todo está en orden y la economía va marchando, aunque sea moderadamente bien, te prestan. Si no, no te prestan. Porque además hay otra cuestión. El BID está compuesto por ¿quiénes? Por los países. Son los países los que te están prestando dinero. No hay una empresa que se llame BID. Es un organismo que está compuesto por países, ¿no? Los socios evidentemente son los países. Y en el caso del BID, los países de América Latina también tienen socios de fuera de la región de América Latina, pero no son clientes. Porque, por ejemplo, Bolivia. Bolivia es socio, pero también es cliente del BID. Se presta del BID, pero también tiene una silla en el directorio, ¿ok? Generalmente se agrupan países para tener una silla en el directorio. Pero países como Japón, como España, también son miembros del BID, pero no son clientes. Ellos no reciben préstamos del BID. ¿Okay? No está contemplado que lo reciban. No, porque son organismos de ayuda al desarrollo. Banco Interamericano de Desarrollo. Y el Japón y España ya son países desarrollados. O sea, es solo para países en desarrollo.
¿ok? A los que se prestan. Ahora, todos ¿quién los le países- presta? ¿Quién le presta? Tú dices los países le prestan. No es exactamente así. Indirectamente es así, pero ¿cómo se financian en estos organismos? ¿De dónde sacan la plata? ¿Ok? Para prestarles a países como Bolivia. ¿Ok? La gran mayoría del dinero, la gran mayoría, ellos emiten bonos en el mercado internacional. ¿Ok? Entonces emiten unos bonos, Y recogen dinero. recogen dinero de Wall Street, de la banca, de los fondos de pensiones en el extranjero, los que quieran invertir, y ese es el dinero que luego se lo prestan a los países. También reciben algunos aportes en las cuotas de los países, pero eso es la parte mínima. La gran mayoría del financiamiento viene de la emisión de bonos que hacen ellos. Claro. Y el porcentaje de interés, el 3% de interés, yo digo que es un buen porcentaje. Ah, claro que sí. Esa es la maravilla de estos organismos, que te prestan a tasas bajas, dependiendo del organismo, algunas no son tan bajas, pero bueno, en fin, pero son mucho más bajas de la que te prestaría, por ejemplo, un inversionista en Wall Street. Ah, no. Un inversionista en Wall Street te va a cobrar, Un privado. un privado, te va a cobrar el mínimo, que es las letras del Tesoro norteamericano a 10 años plazo, que están en 5%, por decir 4 una y cosa. pico, 4,5, una cosa así. Más una prima de riesgo. Y esa prima de riesgo ha llegado a ser hace un año hasta el 20%. O sea, 25% O de sea, interés. se cubren, Se cubren, por supuesto. por si no se los devolvés. Claro. Y el que lo paga, luego, si Bolivia no lo Así pagara, es. lo paga la prima de riesgo. Así es. Claro. Entonces, imposible prestarse del sector privado con esas cosas. Ahora, afortunadamente, como las cosas se están arreglando, la prima de riesgo ha estado bajando. Pero de todas maneras, el punto central es de que estos organismos te prestan a una tasa mucho más baja, a plazos más largos, generalmente 25 Y con años de gracia. y con 5, 3, 8 años de gracia, dependiendo de la Los años de gracia, para explicarlo un poquito, son esos años vos no tenés que pagar. No tienes que pagar Por nada. 5 años no pagas nada. Y después empezás a pagar las cuotas con el 3% de interés. Así es. Lo que puede presentar un riesgo con un cambio de gobierno. Pero lo que yo quería preguntar es, No, No. perdón. No, Yo te iba a por decir eso lo es que pasa por el Congreso. Se compromete Porque el país. Es una ley de la República. Es una ley de la República. Y no importa qué pase con el gobierno, Por supuesto. el país lo tiene que pagar. por supuesto, pero eso mismo digo, eso mismo, que viene otro gobierno y tiene que comenzar a pagar, y el gobierno que ha comenzado, digamos que disfruta de los años de gracia. Lo puedes ver de esa manera, pero Lo va a el nuevo gobierno también va a gestionar, si es un gobierno decente, que tiene credibilidad, también va a gestionar nuevos créditos, porque todos los días hay créditos que se han aprobado hace 10 años o 20 años que se están cerrando. O sea, no nos olvidemos que el VIDA le ha estado prestando también al gobierno del MAS. O sea, a eso iba, a esa lectura que se tiene de que van a gobernar, que son estos, comillas, organismos neoliberales que van a presionar. A ver, Jorge dice, no, yo digo, hay condicionamientos, no es un préstamo de a ver cuánto tiene usted en su cuenta, dónde trabaja, cuánto gana, y bueno, me va pagando. Yo creo que acá hay también criterios de políticas que se plantean a un país para dar el crédito, o no es el caso. a ver, ahí también hay que hacer una diferenciación entre los créditos de libre disponibilidad y los de inversión. El crédito de inversión, básicamente el criterio es la capacidad de repago del país, la necesidad de ese proyecto y su contribución al desarrollo del país. Entonces viene Bolivia y dice, quiero ampliar la carretera La Paz-Oruro a 2 carriles o 3 carriles, lo que sea, ¿ok? Y por tales razones, estas son las cifras de tráfico, etcétera, etcétera, y el BID dice, ok, se formula el proyecto, se negocia el proyecto, se lleva al directorio del BID, se aprueba, viene aquí a la asamblea la aprueba y se empieza a construir, ¿ya? Eso es, básicamente el criterio fundamental es eso. Van a volver a devolver los recursos y realmente contribuir al desarrollo del país o no. En los créditos de libre disponibilidad hay lo que se llamaban anteriormente las condiciones, ¿no? Pero esas hay que saber negociarlas. Hay que saber negociarlas, ¿no? Hay que saber qué cosa es lo que te pueden pedir. Te pueden decir, por ejemplo, yo quiero un
quiero aprobarle un crédito a la República de Bolivia para facilitar la atracción de inversiones, ¿ok? Como estaba en el 5503. Pero para eso el país necesita aprobar una nueva ley de inversiones, porque de nada va a servir estos recursos, el proyecto no va a ser exitoso si no hay una nueva ley de inversiones. Entonces una condicionalidad podría ser que se apruebe la ley de inversiones, ¿ok? Pero eso es una cosa que el gobierno también está de acuerdo. O sea, no te pueden imponer una cosa en la cual no estás de acuerdo. Pero si lo sabes negociar realmente muy bien, y yo lo he negociado de los dos lados de la mesa, como funcionario del banco le he dado condiciones a países y también como funcionario del gobierno de Bolivia, tú puedes sugerir las condiciones, tú mismo, ¿no? Hay que saber negociarlo, ¿no? Y hay unas pocas personas en este país que han negociado este tipo de créditos de ambos lados y que saben, ¿no?, cómo hacerlo. Espero que utilicen esos mecanismos. ¿Lupo es uno de ellos? Lupo es uno de ellos, sí, porque Lupo ha trabajado muchísimos años en el BID, justamente, muchos años. Y él ha sido representante del BID en la Argentina y creo que en Colombia, no sé qué. Habrá servido, en Venezuela creo que todo. ¿Habrá servido para, digamos, como puente para este acercamiento tan rápido? Es posible, es posible. Pero Pero sobre no te todo olvides se supone que va a negociar bien. No, Rodrigo Paz ha ido 2 veces a Washington ya. Y la segunda vez, cuando pasó fue después de la primera vuelta, se reunió ya con el BID, con el Banco Mundial, con el Fondo, con el Departamento de Estado. Están las fotos con Marco Rubio, sí, ¿no? Entonces, hay una serie de factores, ¿no? Perdón, que quiero, dentro de lo mismo, salirme un poquito. Países en desarrollo. ¿Todos los países de América Latina son en desarrollo? Creo que no estoy segura si será todo, pero la gran mayoría, digamos los que conocemos, ¿no? Hay países como, por ejemplo, Guyana, ¿okay? La Guyana inglesa. La Guyana inglesa es el país que ha tenido el más alto crecimiento del PIB. Por el tema del petróleo. Por el tema del petróleo. Descubrieron un yacimiento gigantesco de petróleo. Exactamente, en alta mar. Entonces, yo no sé en este momento si ese país ya tiene un ingreso per cápita que lo pone por encima del umbral para ser considerado país en desarrollo, claro, ¿no? Es posible que hayan excepciones, pero en general los países de Sudamérica, de Centroamérica, hasta México, países en desarrollo. Lo que te determina ser aunque Chile, en algunos contextos Chile había salido ya de esa categoría, ¿no? Hay, incluso dentro de los países en desarrollo hay 2 categorías. Los países de ingresos bajos, que son los más pobres, Bolivia ya no es, porque hemos crecido bastante con el tema del gas, y los países de ingresos medios, ¿no? Entonces, ahora estamos, por ejemplo, en Bolivia en la categoría de país de ingreso medio, y eso tiene implicaciones sobre las condiciones de los créditos también, porque cuando eres país de ingresos bajos, en el Banco Mundial por lo menos, el plazo es de 40 años, no es de 25, y el periodo de gracia es 10 años, y a veces la tasa de interés es 0. Entonces, depende de eso. Pero en general te voy a decir, sí, de la frontera con Estados Unidos para abajo. En algunos casos después te condonan ciertos préstamos. No es tan así. A ver, ese es otro tema dificilísimo de explicar. Sería para otra sesión. No es que te condonan este préstamo y a este país, y a que sea. No es así. Pero así. Igual para que te condonen tiene que pasar 20 años, que eso. Tiene que ser una deuda muy antigua. No es solamente eso, Jorge, sino que ha sido una iniciativa de los prestamistas de condonar deuda a ciertos países en la iniciativa HIPIC, Highly Indebted Poor Country, o sea, países pobres altamente endeudados. Sí. Se hizo una lista de países pobres altamente endeudados, estos son los países que entran en esa lista y les vamos a condonar tal cantidad de deuda. Haití, por ejemplo, seguro que ha recibido. Bolivia también. Bolivia ha recibido del HIPIC 1, del HIPIC 2 y de uno que es menos conocido, que vino el tercero, que es el Multilateral Debt Relief Initiative. ¿Okay? Ha recibido condonación de deuda en general. O sea, no es que tal préstamo, no, en general de tantos. O sea, tú nos debías 10.000 millones de dólares y ahora nos vas a deber 5.000. Claro. ¿Qué te iba a decir? Entonces quiere decir que el tema de países en desarrollo, o no, o países desarrollados, depende del ingreso per cápita. Correcto.
¿Cómo se determina el ingreso per cápita? Bueno, hay una ¿Por el PBI? Es el PIB, sí, es el PIB y se divide por el número de habitantes. Y ese es el ingreso per cápita, es el PIB per cápita. Ya. ¿Okay? Chile, como dice Claudia, salió en algún momento. Chile definitivamente era país de ingresos medios. En este momento no sé dónde está. Es posible que ya haya superado el umbral de ingresos medios, la verdad. En este momento no recuerdo cuándo es el umbral para ser considerado de ingresos medios. Pero han habido varios países en el mundo entero que anteriormente eran considerados países en desarrollo y que se graduaron, así se llama en el lingo de estos organismos, se graduaron. España, Corea, eran países en desarrollo. China. China no es... China hasta no hace mucho era un país, la gente no tenía grandes ingresos. China es un país que todavía, si lo mides en ingresos per cápitas, no es un país demasiado poderoso. No. Lo que pasa es que como tiene como 1.100, 1.200 millones de habitantes, en absoluto claro. Es súper poderoso, ¿no? Sí, pero es demasiado grande para Estaba en el número 79 en el ranking de los de mayores ingresos. O sea, país que se desarrolló de una manera extraordinaria, pero que todavía no había llegado a la gente. Es decir, lo macro era extraordinario. Sí. Y ahora van a poner énfasis en el mejoramiento de vida de la gente, lo han dicho en el comienzo pero de este nuevo quinquenio. quinquenio. Demasiado grande y demasiado rico en absoluto, ¿no? No en per cápita, como para que... O sea, China solo se come pues al BID. Claro. Y lo que hay que resaltar en el caso de China es que tienen planes quinquenales que permiten marcar un horizonte e ir avanzando muy en los tiempos chinos, ¿no? Los chinos tienen tiempos más largos. No te olvides que es un país socialista, o sea, los socialistas siempre están haciendo su planificación, no viven de la planificación. Hablando de socialistas, en tiempos del socialismo masista se tuvo cierto recelo con ciertos organismos, no ciertos. BID, Banco Mundial, de hecho se los metió en una sola bolsa, es decir, ya no dependemos, ya no tenemos estas condiciones. Bueno, hoy estamos bajo otro gobierno, el país ha elegido otro gobierno con otra mirada de país, con otro modelo económico, con otra referencia de país también. Hoy, ¿será que a partir de este episodio que ha marcado en los titulares vamos a entrar en una lógica de aprovechar más de estos organismos, o hay que nuevamente pensar cuánto uno se va a endeudar y con quiénes, y que aquí tampoco es endeudarse y endeudarse ad infinitum, ¿no? O sea, ya ha empezado, Claudia. Y ya saben la principal respuesta a cuánto nos vamos a endeudar y con quiénes. O sea, ¿con quiénes? Con los multilaterales, porque tienen menores tasas de interés y mayores plazos para repagar, y no con los privados. El gobierno del MAS ha tratado de ir al mercado privado a prestarse dinero, porque justamente lo que decías, como no me gusta el BID, como no me gusta el Banco Mundial, me voy a prestar de los privados de Wall Street, ¿no? Con esas tasas de interés que el privado te exigía, no han podido, ¿no? Si tú te fijas el presupuesto del 2024, del 2023, estaba autorizado ahí en la ley del presupuesto que el gobierno emita bonos hasta tantos miles de millones de dólares, pero no lo han hecho porque el mercado no ha querido. Entonces, sí, la retórica, digamos, del gobierno del MAS era: no nos gustan esos organismos que son brazos del imperialismo norteamericano, son manejados por los Estados Unidos, nosotros hemos roto relaciones con Estados Unidos, ya no lo queremos más al fondo, pero por debajo se han seguido prestando, no en estas cantidades, pero sí han habido préstamos del Banco Mundial, han habido préstamos del BID, han habido préstamos de la CAF. A propósito de lo que acabas de decir, ¿qué peso, qué gravitación tiene Estados Unidos en el BID, en el Banco Mundial? Depende de la cuota. Les estaba hablando hace un momento de que son los países socios, ¿no? Cada país socio tiene un porcentaje de las acciones, por así decirlo. Se llama cuota en estos organismos, ¿no? Entonces, hay países que tienen una cuota mucho más alta, por decirte, que tienen el 25% de las acciones, para ponerlo en términos sencillos, y países como Bolivia que tienen el 0.5% de las acciones, ¿no? Pero eso no quiere decir que manden más o manden menos, porque ese es el porcentaje que, de acuerdo a los estatutos, cuando algo se lleva a votación en el directorio y hay un desacuerdo, el voto de tal país
pesa 25%, el de tal otro país pesa 0,3%, pero en la realidad nunca se vota. Se consensúan las cosas antes de llegar a la votación. ¿Okay? Entonces, sí, los Estados Unidos tienen la cuota más alta, tanto en el BID como en el Banco Mundial y probablemente en el fondo. ¿Right? Pero no es que ellos manden, es el staff. Los funcionarios son los que, claro. Ellos al final simplemente en el directorio aprueban o desaprueban. Nunca se ha llegado a votación. Sin embargo, en estos organismos, y en verdad en todo, hay un criterio político en sentido positivo. Hay una lectura económica, ¿no? Para decir, comenzando por qué es desarrollo, qué es rico y qué es pobre, qué está en desarrollo y qué no, y cómo salir de ese camino hacia el desarrollo, de ese subdesarrollo, que es una palabra que ya no está tan de moda. Hay un criterio, ¿no? Se puede ser más liberal, menos liberal. En el caso del BID, ¿qué marco político tienen? No, ¿qué pasa por los condicionamientos también? No soy tan experimentada en el caso del BID, porque nunca he trabajado en el BID, pero en general te voy a decir, estos organismos sí son más afines, digamos, a políticas liberales, ¿ok? O sea, políticas de mercado, pongámoslo así. O sea, no les gusta que un país se esté endeudando más allá de cualquier cosa, no les gusta que un país esté haciendo restricciones al comercio exterior, no les gusta que un país esté frenando la inversión privada, sea nacional o extranjera, ¿no? Son más afines a las políticas de mercado. Pero simultáneamente tienen unos grandes departamentos que se ocupan de los temas sociales, ¿ok? O sea, sí les importa mucho que el país invierta en educación, invierta en salud, invierta en estos, te voy a dar un ejemplo, estos bonos que muchos economistas súper libertarios, yo los llamaría, se oponen en Bolivia, yo los defiendo, ¿no? El Juan Azurduy Padilla, el Juancito Pinto, la renta de dignidad, esos se llaman transferencias económicas condicionadas. Te doy tal condición, te pongo tal condición, y si cumples con esa condición, el gobierno te da tanto de dinero, ¿no? Juancito Pinto, por ejemplo, ¿cuál es la condición? Tienes que inscribir a tu hijo en el colegio. No abandonar el colegio. No tiene que abandonar, tiene que cumplir y tiene que pasar de curso. Y si cumples esas tres condiciones, te doy tanto dinero. Para el Juan Azurduy Padilla, tienes que hacerte tantos exámenes de maternidad. Entonces, ese es un instrumento de estos organismos de desarrollo que ha dado muy buen resultado en todas partes del mundo. ¿Okay? Entonces, o sea, por eso, la distribución es finalmente un buen gancho de crecimiento. Es promover más educación, mejor educación y más salud, ¿no? O sea, se le puede criticar a estos instrumentos que solo ven la parte de la demanda, no la parte de la oferta. Entonces, por ejemplo, el Juan Azurduy de Padilla, sí, hay muchas más mujeres que antes que hacen los controles previos, que dan a luz en un parto institucional, que se hacen los controles posteriores, que vacunan a sus bebés, etcétera, etcétera. Pero la mortalidad infantil no ha bajado, porque eso ya no depende de que la mamá vaya o no vaya, sino de la calidad de la atención en salud. Entonces, de estas cosas, sí, hay una experiencia muy vasta en todas partes del mundo, no están viniendo aquí a descubrir el agua tibia, ¿no? No, y luego que los bonos, eso también se han demostrado a través de varias experiencias, por lo menos en el continente, ayudan a dar una dinámica a la economía, ¿no? No solamente permite que un niño o una niña no abandone su educación o que una madre cuide su salud y la de su hijo, sino que permite que ese dinero se va generando, ¿no? Siempre me acuerdo del chiste de un niñito que recibe su bono y dice, mamá, yo me voy a comprar unos juguetes. No, ¿qué juguetes? Con esto vamos a comprar los zapatos, el uniforme del próximo año. No, comprar con tu bono, Juan Azurduy, este es mi bono, yo me voy a comprar lo que quieras. Usa tu bono, Juan Azurduy. Permite mover la economía. Claro, no, dinamiza la economía. En este momento en la Argentina hay 9 millones de planes sociales, ¿no? Y alguna gente quiere sacar los planes sociales, pero, o sea, si lo podemos reemplazar por trabajo genuino, o empleo genuino, bueno, fabuloso, pero si no hay empleo genuino,
sigamos dando los bonos, pues si no es una catástrofe social. Y aparte, otra cosa, la gente que recibe sale, esa gente no ahorra el plan social, sale, agarra, cobra el plan social y sale corriendo a comprar cosas que son fundamentales, un par de zapatos, como decíamos, el uniforme para el chico del colegio, lo que fuere. Te saco un poquito de los préstamos, que ya está muy clarito, muy lindo. Hay mucha gente, yo creo, como moraleja, que el tema es si el país necesita un préstamo para acudir a ciertos temas, ¿no? A ciertos temas que son urgentes. El Banco Mundial, no lo sé, pero el BID es un buen recurso, es un buen banco para prestarse plata, a un interés bajísimo, me parece que no puede haber en el mercado menos del 3%. El tema después, cómo se utiliza, eso ya es una cuestión de Bolivia, el BID te lo da. Pero bueno. No es una cuestión solo de Bolivia, ¿eh? Porque nuevamente, si es un crédito de inversión, es para construir tal carretera, para construir tal escuela, tantas escuelas, bueno, para tal programa de agua. Entonces tiene que negociarlo el gobierno de Bolivia con el BID, porque tampoco es que el BID va a venir aquí y te va a decir, ¿sabes qué? Te voy a prestar tanto dinero para hacer proyectos de agua. El gobierno dice, yo no quiero que me prestes para hacer proyectos de agua, no necesito. O, ¿sabes qué? Ya tengo la cooperación alemana que me está prestando para proyectos de agua. O sea que tus recursos, préstamoslos para otra cosa. Esas cosas se negocian, no es que seguro, vienen y te dicen. Seguro. Pero bueno, en el fondo es Bolivia quien debe cumplir con esas cuestiones. A lo que voy es otra, te saco. ¿Cómo ves la economía? Hace 70 días que está este nuevo gobierno. ¿Cómo ves la marcha del nuevo gobierno? En general, bien. En general, bien. Yo estaba muy impaciente antes de mediados de diciembre porque no se adoptaban medidas, ¿no? Y yo veía que había que adoptar medidas. ¿Te sorprendió la votación por Rodrigo Paz? ¿Perdón? ¿Te sorprendió la votación de Rodrigo Paz de Manlara? Pero por supuesto que sí, yo no lo podía creer, Pero bueno, vuelvo al tema de cómo veo la economía. Estaba muy impaciente cuando finalmente, justo tuve una entrevista a mediados de diciembre y le dije, no entiendo cómo todavía no están aprobando las medidas que hay que tomar, porque ahorita están en la luna de miel, es el momento ideal. Y la única explicación que tengo, le dije al periodista, me imagino, es que están esperando que llegue la Navidad, porque es muy sabido que cuando tienes que hacer medidas, tienes que hacerlo cuando la gente está con su cabeza en otro lado, ¿no? En Navidad, en carnavales, etcétera, etcétera. Y bueno, justo sucedió así, una semana antes de la Navidad se aprueba el Decreto Supremo 5503, que en general me pareció bien, ¿okay? Lo que más le critico no es lo que contiene, sino lo que omite. ¿Okay? A mí me hubiera gustado, mi preferencia hubiera sido un paquete completo, así como fue el 21060 durante la crisis de mediados de los 80. Aquí, en el 5503, no se dice nada sobre las empresas públicas. Cuando se ha hablado tanto acerca de las empresas públicas, han dado listas, han dicho que es una barbaridad, que es una cloaca, que pierden plata, que sea, pero en el secreto no se dice nada sobre las empresas. No se dice nada sobre el presupuesto del 2026, que lo han anunciado para marzo de este año. El ministro Espinosa ha dicho que se va a recortar el gasto en 30%, qué sé yo, pero en el decreto no hay nada acerca de eso, ni hay un paquete que sea decretos más leyes, ¿no? No se dice nada sobre el tipo de cambio, ¿no? Entonces, a diferencia del 21060, donde cubría todo. Okay. Entonces, ahora se aprueba ese decreto 55. Perdón, Amparo, antes de eso, acá estuvo Armando Ortuño, economista, y dijo lo contrario, que a él le parece que al haber sido un decreto ómnibus, una bolsa en la que metieron, eso también disparó como que toda esta protesta que de repente, eso no lo dijo él, lo planteo yo, lo pregunto yo, pudo haberse evitado si se focalizaba en lo que yo he llamado el sapo, que es el levantamiento de la subvención y un par de cosas más, y no hacer un decreto ómnibus. Y hoy tú nos dices que encima había que poner más cosas. Sí, o sea, yo he escuchado eso, he leído gente que opina así como el señor Ortuño, yo discrepo. Yo creo que había que hacer, porque además políticamente, mira qué es lo que sucede. Se aprueba el 5503, ¿ok? La población en general ha aceptado. O sea, es una cosa sorprendente lo que ha sucedido, porque los gasolinazos han tumbado más de un gobierno. Incluso Evo Morales trató de hacer un gasolinazo y tuvo que retroceder. ¿No 2010, 2011. Aquí la población calladita han aceptado el gasolinazo.
gran cantidad de sindicatos, los cooperativistas mineros, los transportistas de transporte pesado, los agricultores, o sea, no ha habido gran problema. Básicamente 2 sectores han hecho todo esto. La COP, que ya se estaba muriendo, que más bien ha resucitado con esto, ¿no? Y las Bartolinas. Por lo demás, estaba ok. Pero en fin. Y los Tupac. El resultado es los Tupac. El resultado es de que ya ha habido esta negociación, el tira y afloje que tú dices, se ha abrogado el 5503, se ha aprobado el 5516 con menos cosas, ¿no? Se ha mantenido lo más importante, que es la eliminación de la subvención. Ok. Ahora, imagínate tú que dentro de 2 meses se aprueba el presupuesto con un recorte de gasto del 30%. Otra vez el lío social, otra vez. ¿Okay? Y un mes después se aprueba una devaluación. Otra vez el lío social. Entonces, ¿qué es lo que tú prefieres? Hay gente que prefiere las cosas graduales, de a poquito. Yo no. Yo soy un tipo de persona, yo prefiero al toro por las astas. Desde la campaña, ¿te acuerdas, Amparo? Sí, desde que eras candidata. Sí, al toro por las astas, chin, lo agarras, como hizo Víctor Paz Estenssoro. Ahora, ¿te parece que hizo negocio el gobierno? Es decir, bueno, resignó un montón de cosas de ese paquete que eran 121 artículos, pero se quedó con el tema de la subvención que lo sacó adelante, que era el más álgido, yo creo. Y había presión porque venían los del BID, cabalmente, 2 días después. No era muy bueno que el país tenga 70 puntos de bloqueo con esa llegada, ¿no? A ver, deja de poner un ratito en eso, primero voy aquí, ¿ya? El tema es que, ya se me fue la idea, porque me sacaste otra. Repíteme lo que me dijiste. No, sí, para el gobierno se dio en un montón de cosas, sí. Pero sacó adelante el tema de la subvención, Sí. que, como decís vos, ha volteado el gobierno. Me preguntaste si es que hizo negocio el gobierno. No, yo pienso que en términos pragmáticos sí, hizo negocio. ¿No? Primero porque lo más importante se quedó. ¿Okay? Lo más importante es una cosa que es tan importante que va a permitir que vengan organismos como el BID, porque reduce el déficit fiscal, ¿no? O sea, el impacto es sobre el presupuesto, que no tienes tanto déficit fiscal, y eso es una cosa que miran mucho los organismos internacionales. Ahora, en términos políticos, yo creo que ha quedado debilitado, ¿no? Porque evidentemente la COP, que era casi un moribundo, les ha hecho retroceder. Pero muchas de las cosas que han quedado por afuera, digamos, si haces la resta, 5516 menos 5503, que son las cosas que han quedado afuera, son cosas que de todas maneras o ya estaban o deberían estar en leyes. Por ejemplo, tema de atracción de inversiones, vamos a hacer un fast track, silencio positivo administrativo, que yo adoro el silencio administrativo positivo, no creo que se debería utilizar para ese tema, pero para muchos otros sí. Y eso en una ley de inversiones. Las facultades del Banco Central, prácticamente todo ya las tiene mediante la ley del Banco Central de Bolivia. La única novedad era el tema de los swap. Después les explico si quieren, ¿no? Bueno, va a ser la siguiente vez que venga Amparo, porque me queda hablar, hoy es 15 de enero, día de la masacre de la calle Harrington, cuando asesinaron a 8 líderes del entonces MIR, del Movimiento Izquierda Revolucionario, del primer MIR, ¿no? Del primer MIR, antes de que se dividan en MIR Masas, MIR Casas, en fin. Está con nosotros una de las familiares de uno de los líderes, de Ricardo Navarro, así que será la siguiente, pero te comprometo, Amparo, a que volvamos a hablar de economía y de política. Amparo ya es nuestra columnista. Muy bien. Ay, gracias. Gracias, no, Amparo. Gracias a ustedes, a sus órdenes. Gracias, Muy Amparo. bien, volvemos porque este es un día que para nosotros no es cualquier día. 15 de enero es un día que hay que recordar si creemos en la democracia, si creemos en la vida, si creemos en la libertad con los derechos, si creemos en la solidaridad y otra vez si creemos en la vida. Ya volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento.
Muchos de mis amigos tienen los mismos problemas. Romper las barreras del tiempo y el espacio con sus boletas de garantía en las licitaciones. Desarrollé varias fórmulas durante semanas y no pude encontrar la solución. Hasta que un día decidí salir a dar una vuelta en bicicleta por el vecindario. ¡Y eureka! Se me cruzó un gato y caí. Ese momento encontré la solución. Sí, en un afiche. Y es que en Banco Prodem te dan la boleta de garantía en el día y sin complicaciones. Y además te la pueden entregar en cualquiera de sus agencias a nivel nacional. Ahí está la solución. Tiempo más espacio igual boleta de garantía de Banco Prodem. Sigue ya la fórmula perfecta y pide ya mismo tu boleta de garantía. Banco Prodem, más cerca, más tuyo. Esta entidad es supervisada por ASFI. Te invitamos a conocer nuestro nuevo proyecto, Valles del Sur 5, a tan solo 30 minutos de la Plaza Humboldt, con carreteras asfaltadas, el mejor clima de La Paz y con las mejores condiciones. Tu futuro hogar te espera. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Este sector no es La Llave, como acaba de ver, es Bonnie and Clyde, que es el sector de las complicidades, de estos temas que no necesariamente aparecen en un primer titular, que no están en las noticias de la televisión o la radio al comenzar el día o al terminar la jornada. El tema de hoy en Bonnie and Clyde es 15 de enero. Yo aprendí esta fecha muy pequeña en el colegio, cuando conocí a mi compañera de curso, Angélica. Llegó Angélica Navarro a mi colegio, al Franco Boliviano. Llegaba de Bélgica con un francés perfecto. Yo decía, ¿de dónde viene esta niña? Y bueno, ella venía del exilio, había estado exiliada en Bélgica, en Lovaina, la Nueva, donde su madre estudiaba, y fue mi amiguita, o fui yo su primera amiguita al llegar, y me contaba que venía del exilio y que habían asesinado a su padre. Después entendí que su padre, Ricardo Navarro, fue uno de los 8 dirigentes del MIR que fue asesinado, fue parte de esta masacre de la calle Harrington. Estaban en una reunión, eran los altos dirigentes del MIR, las fuerzas de la dictadura en ese entonces de Luis García Meza, dieron con esa casa, con esa reunión y mataron a los 8 dirigentes. Solamente se salvó Gloria Ardaya. Esto me contó y lo fui entendiendo con la vida. Hoy está la mamá de mi compañera Angélica Navarro, Ruth Llanos, acá, así que muy emocionada y con la amistad de siempre. Le digo gracias, Ruth, por venir a esta guarida, que es un lugar seguro y que espero que sea una guarida para ti también. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Creo que es muy lindo y pocas veces ya acepto entrevistas. Y esta es hoy día la única que acepté, porque además los demás están ocupados en temas, me imagino, mucho más importantes que la memoria. Y gracias por esta bienvenida, que sea el espacio La Guarida, también la guarida de la memoria. La memoria en mayúsculas. Que sea así. ¿Qué pasó, Ruth, ese 15 de enero en la calle Harrington, y por qué había esta obsesión en la entonces dictadura, que no fue la única, por supuesto, era la dictadura de Luis García Meza? ¿Por qué llegamos a esa jornada de violencia? ¿Qué había detrás de eso? ¿Puedes volverlo a contar? Bueno, mira, hace 45 años, como hoy era un jueves, exactamente como hoy, jueves,
era enero, era un 15 de enero. Y en las primeras semanas de enero, la dictadura cívico-militar, y le pongo yo estos dos nombres más. Estaba García Meza y Arce Gómez, que son los apellidos más conocidos, pero acompañados también por civiles y acompañados también por paramilitares, que ya habían actuado en la dictadura de 7 años de Banzer y que ya habían actuado en todo el proceso de represión al movimiento popular nacional de Bolivia. Entonces, ese 15 de enero de hace 45 años, que en la tarde, y hoy día me he levantado no solamente con la nostalgia de la memoria. Perdón que te interrumpa, ¿fue en el 80 o en el 81? El 81. Ah, el 81, el 15 de enero, 45. Pues yo decía 46. No, es 40, justo es 45 y fue y un día frío como hoy. Y llovía, ¿no? Y llovía. ¿Como hoy? Como hoy. Entonces, yo me había encontrado con Ricardo, con el papá de Angélica, que te manda saludos. Gracias. Y que debe estar, porque siempre está viendo. Debe estar viendo, Nos sí. debe estar viendo. Fuimos aquí, en esta zona de Obrajes, a llevarle ya un maletín de ropa. Él estaba saliendo clandestino por el lago Titicaca, como muchos han salido, porque estaba muy enfermo. Él había estado preso y torturado por la dictadura de Banzer, salvajemente torturado. Lo he contado en un artículo que espero que lo publiquen pronto, sobre los desarraigos de los exilios, porque ahora hablamos fácilmente, he estado exiliado, he salido al exilio, pero no saben lo que es salir al exilio, torturado casi hasta morir, cuando te daban 48 para salir, horas para salir. Entonces eso pasó con Banzer. Esos impactos de esa resistencia y del trabajo clandestino que hacía él como miembro de la Dirección Nacional del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, el ex-MIR, que murió hace 45 años también, estaba saliendo clandestinamente fuera del país para cuidar su salud. El día que lo enterré, que fue el 17 de enero, él hubiese estado saliendo del país. Entonces, se antojó Ricardo un pastel de limón, quería ver a su hija, despedirse, quería despedirse de la mascota, un perrito pequinés que él le había regalado para su cumpleaños, y cargué aquí en Obrajes, en la plaza, me recogió una familia que lo cobijaba. ¿En cuál plaza? Aquí en la Plaza de la Loba, muy cerca. Y fue la última vez que lo vi, porque al día siguiente yo no sabía de dónde iba, pero ya estaban preparados distintos operativos en distintas casas, donde había reuniones clandestinas de esa dirección. Y hace 45 años también había movilizaciones, como este mes de enero que hemos vivido. Pese a la dictadura, pese a que estaban los tanques en las calles, la gente salió a protestar porque justo hace 45 años, enero, como este enero, el gobierno de García Meza había lanzado un paquetazo de medidas económicas. Subió el combustible, subió el precio de la gasolina, subió el precio del pan, y pese a la represión, los campesinos salieron. Las clases medias volanteaban en San Miguel, no toda la denuncia de esas medidas antipopulares, hambreadoras. Y ellos habían hecho desde la clandestinidad una serie de acciones. Por ejemplo, un partido de fútbol, que a ti te gusta el partido de fútbol, volantearon en medio de esas medidas, volantearon así todas las medidas antipopulares, ese paquetazo económico, y utilizaron ahí un encuentro de Bolívar y el Strongest, y clandestinamente se denunciaba. No había redes, había que no había redes, en papel. el papel.
Claro. Y entonces, por eso es que este 15 de enero es muy especial, por la coincidencia de fechas, de días, del clima y del clima político, que era de movilización contra esas medidas económicas. Obviamente ya en esas épocas también... Imagino que en ese momento habría más tensión que ahora. Claro, había mucho más tensión porque eran los tanques que estaban allí, y entonces era muy difícil, muy peligroso salir, y esa Dirección Nacional Clandestina se reunió en una casa que obviamente incumplía unas medidas mínimas de seguridad. No era el lugar adecuado porque al frente vivía un jefe militar, porque esa casa ya había servido también en la calle Harrington, en Sopocachi Alta, había servido también para ocultar a Marcelo Quiroga Santa Cruz, que fue asesinado por esta dictadura y es desaparecido hasta el día de hoy. Ningún gobierno en estos 45 años, ni menos este, yo creo que va a recuperar los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ni tampoco nos hizo justicia por el padre Luis Espinal Camp. Entonces vivíamos un momento de tensión y de lucha clandestina. Y ese 15 de enero le surtió uno de los operativos. Y ahí participaron civiles que, por datos que hemos obtenido, nunca entraron, no estuvieron en el juicio, largo juicio de 8 años que hicimos a la dictadura de García Meza, y que están todavía muy mayores, pero por ejemplo que han estado entrenando a la Unión Juvenil Cruceñista el 2019. Entonces para mí es un día en el que, como lo digo en una publicación que he hecho en las redes, aunque las uso muy poco porque hay mucha mentira y basura en las redes, es un momento en el que nuevamente, a 45 años, vivimos un contexto político de enfrentamiento a medidas económicas, pero también al mismo tiempo vivimos un momento de mucha desigualdad, de mucha crisis, de lo que significa sobre todo el no tener políticas de memoria. Eso es lo que ha pasado todo este tiempo. Tenemos tantos documentos, tantos materiales que podrían ayudar a que una generación que ha nacido después de esta masacre, que fue la última, así que fue considerada un genocidio en el juicio que se realizó y fue sancionada como un genocidio, y no hemos hecho nada. No tenemos los familiares, aparte de ir a llevar al cementerio unas flores, donde obviamente van con discursos vacíos, huecos, mentirosos, algunos de los que después de esta masacre cruzaron los ríos de sangre, que es una frase para mí lapidaria para lo que significa la traición de principios del partido al que pertenecían, que luego se unió al dictador Banzer. Entonces, con estas paradojas... Para hacer gobierno. Para hacer gobierno. Y ahí viene también esta ruptura de los distintos mires, ¿no? Distintos mires. Claro, el MIR Nueva Mayoría, Mir Mazas. Mir Mazas. Ruth es de Mir Casas, porque se fue a su casa. Me fui a mi casa cuando ya... Bueno, fui parte del MIR Mazas, sí, milité un tiempo, pero después cuando mi hija entró a la adolescencia y yo estaba militando, pero militaba también en la docencia universitaria, era jefe de carrera de comunicación social, y me di cuenta que mi hija también en la adolescencia estaba, ¿no?, también tomando unos caminos donde yo ya no estaba presente, porque todo el tiempo estaba en el activismo. ¿Cuántos años tenías, Ruth, cuando pasó eso? Mira, tenía 31 años. Muy joven.
¿Y cómo te enteraste? Porque antes no había teléfono, es decir, no había teléfono celular, es decir, ¿eso a qué hora fue? Yo ignoro mucho Ya. esto, ¿no? Mira, fue en la tarde. Él tenía que venir a la casa que les he contado, donde estos amigos solidariamente lo estaban acogiendo en esa última noche. No volvía, lo esperamos. Yo no sabía, porque como era una estructura clandestina, no sabía ¿no? con quiénes estaban. Pero sí, Ni dónde, claro. pero sí conocía a Bettina Suárez, una gran amiga con la que hemos escrito un Viuda artículo de Luis Suárez, que también murió asesinado en la calle calle Harrington. Harrington. Entonces hemos escrito una memoria a dos manos, se llama, porque nos conocimos en plena clandestinidad y claro, la llamé para decir, y me dice, no ha vuelto, Lucho. Y luego ella se contactó con otra compañera. ¿Eso fue a la noche? En la noche. Pero ya había estado toque de queda. No podía salir a partir de las 8 de la noche. Hay gente desaparecida y muerta porque... Por haber salido. Por haber salido. Entonces vos tenías teléfono en tu casa, está en la casa en la que estaba, teníamos fijo, el teléfono fijo. Que además, por cuestiones de seguridad, todo el tiempo teníamos que tener todos los números en la memoria. El teléfono de Bettina, yo lo sé de memoria hasta el día de hoy. No puedo, no veo ningún numerito escrito, lo sé de memoria. Entonces la llamé. Ella llamó a otra compañera y empezamos a armar, pero puede ser, bueno, a mi casa vino Ramiro, que también lo mataron en la calle Harrington. Pero Ramiro lo recogió y ahí reconocía tal, y entonces armamos el rompecabezas y nos citamos en la iglesia de San Miguel con fotos, ya, para denunciar, porque pensábamos que estábamos vivos. Y Bettina, que trabajaba con un organismo de Naciones Unidas, y logramos ir al Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, porque sabíamos que podían estar presos y que obviamente que los iban a ocultar, iban a negar, y empezamos a mover todas, ¿no? Estos hilos de amigos, periodistas. Esto fue al día siguiente, ¿no? Eso fue al día siguiente. Esto no, perdón que te pregunte, cosas tan elementales, pero no salió en los diarios. Salió al día siguiente por un diario asqueroso, que es El Diario, que sacó, pero ya fue el titular en primera plana, ¿no? ¿Terroristas? Terroristas facciosos, ¿no? Fueron abatidos en un operativo, ¿no? Y la patria está a salvo. Eso fue este periódico. Entonces, armamos así hasta que un contacto en la Embajada Americana, que era, yo trabajaba con el sistema de televisión universitaria y tenía contactos con los agregadores culturales de todos los países. Este contacto dijo, no, nos han matado a todos. Eso nos llegó como tipo, y a mediodía ya empezó la noticia de que sí, que 8 terroristas, ¿no?, que atentaban a la patria habían sido asesinados. Entonces, ya ahí en la tarde fuimos a buscarlos a la morgue. Y ahí estaban. Fuimos, nos encontramos con Bettina, lloramos, nos abrazamos, y ahí yo abracé a Ricardo, reconocí, y había una mujer, para mí una mujer armada, que tenía unas fotos así grandes, y nos apuntó a cada una, y nos dijo, vea, este es, y ella tenía expresamente, sabía dónde estaba, que Ricardo Navarro, pero me obligó a ver las otras 7 fotos. Para reconocerlos, ya muertos, para mostrarme el último.
En estas fotos, todos tenían puesto un poncho, como Casiano, que fue un guerrillero de Teoponte. Todos tenían el mismo poncho, como si se hubiesen disfrazado. Todos tenían 2 armas en la mano. Ya estaban muertos. Después de muertos hicieron la tramoya de que había habido enfrentamientos, porque así salió también en los medios vendidos a ese gobierno. Estas fotos existen. Yo hubiese querido que entre a un museo de la memoria, que hubiese entregado y mostrado estas fotos a todos los jóvenes que hoy no conocen de esta historia. Lastimosamente la Comisión de la Verdad nunca nos citó para declarar. Esas fotos, no voy a decir quién nos entregó, las sacaron del Ministerio de Gobierno. Y están todos con esos ponchos y con 2 armas. Yo lo abracé y estaba flexible. Y ahí mi suegro era médico. Después hablé con él. Él no murió en la calle Harrington. Lo mataron en el Ministerio de Gobierno. Después había que contar esto a los hijos. En este libro, para que no se olvide la dictadura de Luis García Meza, hay un texto que escriben a 4 manos, Ruth Llanos y Bettina Suárez. Y voy a leer los 2 últimos párrafos porque ya nos tenemos que ir. Bettina termina así el artículo. Comencé a preguntarme cómo les diría a mis hijos que su papá había muerto. En ese momento tenían 11 y 14 años. Quería atenuar su dolor y no sabía cómo hacerlo. Ellos tenían la imagen del papá fuerte, tierno, cariñoso, que compartía mucho con ellos. Fue un momento también muy difícil. Hasta muchos años después no me acordaba lo que había hecho. Quizás el dolor del momento hizo que se me borrara de la memoria esa parte terrible de mi vida. Cuando mi hija, ya mayor, recordando un día todo lo que habíamos vivido, me lo contó. Recién pude acordarme borrosamente de cómo les había dado la infausta noticia. Es algo así como si yo no lo hubiera vivido, sino una amiga mía muy íntima. Cuenta Ruth en el texto. Lo mismo me sucedió. No sabía qué decirle a Angélica, cómo contarle lo que pasó con su adorado papá. Recibí tantos consejos opuestos. Conociendo la relación estrecha que tenían los dos, algunos familiares me decían que le dijera que Ricardo había tenido que salir del país sin poder despedirse de ella. Otros amigos me decían que debía avisarle inmediatamente. Pospuse la verdad hasta después del entierro. Se lo dije en la casa de Jorge. No encontraba las palabras adecuadas. No sé lo que le dije, pero sus 8 años se estremecieron en un llanto interrumpido por preguntas. ¿Y el papá de Patti y Huguito? ¿Y el papá de Lorena? Lloraba por su padre y por los padres de sus amiguitos. De pronto, una mariposa amarilla entró por la ventana y ella se fue tras ella. Gracias, Ruth, por traer la memoria a esta guarida, porque como ves, la historia puede volver y nuestra obligación es recordar, obligación fundamental de agradecimiento con este país que por hombres y mujeres como los que murieron en la calle Harrington, hoy nos sentimos muy orgullosos de formar parte de este país y se quedaron ahí estos albañiles de una Bolivia profunda que sigue esperando mejores tiempos. Gracias, Ruth. Gracias a ustedes porque realmente hay que seguir peleando por la memoria. No puede ser que la hipocresía, no puede ser que la mentira sigan reinando. Ellos no murieron por familia, patria. Ellos murieron por un país unido, distinto,
socialista transformador. Ellos hubiesen apoyado a Palestina, ellos hubiesen denunciado todo lo que pasa ahora en el mundo, ellos hubiesen estado firmes con la verdad y con la justicia en el país. Ruth, una preguntita, no sé si tenemos un minuto más. Sí, un minuto más. ¿Cómo siguió tu vida? ¿Pudiste hacer una vida libre después de eso? ¿Te molestaron? Tuve que salir al exilio. El día que lo enterré, di unas palabras en el cementerio. Y el embajador de Francia me acompañó porque Ricardo estuvo enfermo en la embajada de Francia y con una hepatitis muy fuerte. Y lo habían cuidado en la embajada de Francia. Yo dije unas palabras de corazón, con el dolor, a nombre de todas las viudas. Y me estaban esperando los esbirros de García Meza. Y me sacaron el embajador francés a la embajada. Estuve 3 meses en la embajada hasta que me dieron mi salvoconducto y viví mi segundo exilio. De esos exilios dolorosos de los que nos arrancaron de nuestra tierra, de nuestro territorio y de los que quisieron borrar de nuestra memoria lo que había pasado. Entonces ahí empezó otra historia que fue ya mi segundo exilio, porque el primero lo había vivido con Ricardo también en Francia y el segundo exilio lo viví en Bélgica. Pero después que abrió la democracia, volví. Dejé mi doctorado, estaba haciendo el doctorado, lo dejé y volví y ya me quedé. Y espero quedarme y dejar mis sueños y mis huesos en este país. Y de hecho el vicerrector, el profesor Anglais, la recuerda en Lovaina con mucho cariño, vicerrector de la Universidad Católica de Lovaina, que fue tutor hasta donde pudo llegar Ruth en sus estudios en Lovaina, y recuperó, para terminar, un necrológico que habla de ese momento, ¿no? Porque Anglais hizo una publicación en Lovaina recopilando los avisos necrológicos para, a partir de los avisos necrológicos, desprender estructuras sociales, un trabajo de investigación muy lindo. Y tomó prestado un necrológico que le había llevado Ruth, que era un necrológico falso, el cumpleaños de la niñita Mirta Iriarte Rodríguez, para citar a una reunión clandestina. Lo citaban en el periódico con el aviso de un cumpleaños. La dictadura respondió también en un aviso necrológico. ¿Cómo era el aviso de la dictadura? No recuerdo, pero es un trabajo que yo realicé para cuando estaba empezando mi doctorado. Era un aviso necrológico, sí, Ruth. Sí, que era, en paz sí. Descanse la niñita Mirta Iriarte Rodríguez. No, fue para el aniversario, para el 7 de septiembre, para decir de que era, cumplía años. Pero los familiares que se quedaron acá hicieron todos los meses en el único periódico, y en un año tú puedes ver una invitación a una misa, al principio de miedo, clandestina, y cuando ya se deteriora el régimen, termina con una ya diciendo fueron 8, ¿no?, asesinados por la dictadura. Pero empieza, y es en ese momento, en mi trabajo yo había hecho un análisis de cómo también el aviso necrológico puede ser un arma de lucha para denunciar a los dictadores. Y un arma política. Un arma política, ¿no? Luego vos saliste del cementerio y te fuiste al exilio virtualmente. No, a la embajada de Francia. Claro, y 3 meses mediante, digamos. Sí. Qué tremenda historia, ¿no? Y creo que vale la pena recuperarla, particularmente en un 15 de enero como hoy, como dice Ruth, y con esto cierro el programa porque no nos queda más tiempo, pero miren, ha pasado 45 años de ese 15 de enero, también jueves, también un día lluvioso, en un momento también de crisis económica y de temores en la sociedad, y un 15 de enero en el que creo que hay que recordar, insisto, el trabajo democrático de estos obreros de la democracia que han dejado su vida en esta reunión en la calle Harrington. Son estos 8 líderes del MIR, de ese
MIR, de ese primer MIR, Movimiento Izquierda Revolucionario. Creo que vale la pena hacer referencia a esto, porque sin memoria no hay historia, sin memoria no hay país. Por eso agradezco la presencia de Ruth Llanos acá y aprovechamos y mandamos el abrazo solidario a todos los familiares de personas que han perdido la vida, no solamente en la calle Harrington, los que perdieron la vida en su lucha por la democracia. Es larga la lista, simplemente les queda recibir este abrazo y el agradecimiento del país por quienes luchan por una democracia boliviana. Terminamos así este segundo bloque y les agradezco a ustedes habernos acompañado en esta guarida que sí quiere tener memoria. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicala, Pachumara.